Hola, bueno, es un gusto para mí presentar mi libro Cábala y Desarrollo de la Conciencia, que ha sido publicado en castellano ya hace 2 años casi y que ya ahora está disponible en inglés. Y bueno, me interesa explicar de qué va este libro porque con tanta información y con tanto trabajo tan excelente de Cábala, ¿cuál es la característica de este trabajo? En principio, la Cábala es el saber sagrado dentro del judaísmo que se aplica como un camino de conocimiento. Lo que pasa es que la característica del trabajo que yo estoy presentando en estos libros tiene que ver con cómo se puede aplicar estos principios sagrados que se han estudiado desde hace miles de años y que además son idénticos prácticamente en todas las tradiciones sagradas, en todas las tradiciones religiosas. Siempre se ha comprendido que existen principios o leyes universales que rigen o que determinan cómo es la vida humana. Estas leyes y estos principios universales siempre han sido estudiados de una manera bastante críptica, bastante difícil o con un lenguaje bastante cerrado y hermético. Y a mí que me apasiona el estudio, realmente me quedo siempre admirada frente a los eruditos y frente a las personas que han dedicado una vida estudiando para entender y desentrañar los misterios que contiene esa sabiduría, pero que generalmente se queda o se ha quedado en un concepto teórico o informativo. Lo que yo hago es ver cómo esos principios se pueden realmente traer a la experiencia humana individual en la vida y en la encarnación. Yo he trabajado durante 40 años, me he dedicado a investigar y he tenido la oportunidad de experimentar y de aplicar estos principios y estos conocimientos, y el resultado de ese trabajo fue la creación de la formación de Cábala que doy aquí en España, y esta formación fundamentalmente consiste en aplicar el concepto cosmogónico del árbol sagrado de la vida o árbol sefirótico, que siempre se ha estudiado, repito, de una manera bastante esotérica o bastante críptica, y ver cómo eso se puede aplicar al mundo práctico, a la experiencia individual. Yo siempre me he definido como alguien más bien escéptico, agnóstico y pragmático. Entonces, ¿qué pasa? A mí estos conocimientos que me han apasionado, me han desafiado, y yo me he sentido curiosa de ver si eso es aplicable al mundo humano y a la experiencia de cada uno. Y bueno, el resultado es que sí, he descubierto de que dentro de ese conjunto de sabiduría también existe un propósito y existe una posibilidad de encarnar aquello, de aplicarlo al mundo de la materia. De hecho, para la Cábala, toda la experiencia espiritual ocurre en el cuerpo físico, en la materia, en la encarnación, dentro de una familia, dentro de una realidad social, dentro de una responsabilidad en el mundo, pero también con un propósito trascendente. Entonces, esa comprensión y esos fundamentos que utiliza la Cábala me parecieron muy válidos, sobre todo para mi mentalidad occidental, y el resultado precisamente es ese desarrollo del trabajo y de los conceptos de la Cábala para el desarrollo de la conciencia, entendiéndose por conciencia lo que tú te reconoces a ti mismo, de lo que eres como ser, como persona, y qué haces en tu mundo y cómo usas tus propios recursos para tener una vida más entera, sentirte más libre, recuperar lo que ahora está de moda, el poder, esa palabra de empoderamiento, cómo recuperas el recuerdo y la comprensión y el ejercicio de esos poderes para sentirte más libre y más dueño de tu vida. ¿El trabajo en qué consiste? Incluso este libro está obtenido y es la transcripción bastante fidedigna de lo que es las formaciones que doy personales, en presenciales, digamos, y es un trabajo práctico, progresivo,
ordenado, donde se trabaja en el árbol sefirótico de abajo para arriba, desde los planos más materiales del mundo de la encarnación hasta los planos más sutiles de lo que podríamos definir el mundo de lo divino o del mundo de la perfección. Ahora, ¿cómo se trabaja eso? Yo soy bastante ecléctica, entonces como a lo largo de tantos años he aprendido muchas cosas, encuentro de que no hay una sola manera de desarrollar la conciencia y por eso el trabajo ofrece diferentes procedimientos, técnicas, ejercicios, juegos, un gran trabajo de observación y fundamentalmente de experimentación personal. Y por supuesto que además esto es, a mí me encanta siempre decirle a los alumnos, tú no me creas nada de lo que yo te digo simplemente porque te lo digo. No hay que ser ni devoto, ni tener fe, ni siquiera ser religioso. Simplemente te invito a que hagas una observación, a que experimentes contigo mismo y el resultado estará en tus manos, o sea, dependerá de ti ver qué es lo que quieres descubrir y realmente no es que hay un dogma o una cosa que tienes que creer a priori, todo lo contrario, investiga y experimenta. Entonces, el trabajo realmente es incluso divertido, es muy ameno y está además en un lenguaje que se puede entender en un lenguaje cotidiano. Hay que entender que los que hemos leído algo de Cábala sabemos la complejidad muchas veces de los conceptos cabalísticos y el lenguaje realmente críptico que ha sido un poco la tónica de las épocas antiguas, de tratar de no revelar los misterios tan sencillamente. Bueno, la cuestión es que, en definitiva, este es un trabajo que tiene como propósito ayudarte a que descubras dentro de ti mismo cuáles son tus capacidades, cuáles son tus poderes, utilizando un modelo que es este del árbol, que desde mi experiencia y desde mi comprensión creo que es lo más completo y lo más perfecto como modelo cosmogónico y que sobre todo es aplicable a tu día a día, a tu familia, a tus relaciones, al mundo con la materia, la relación con el dinero, la relación con las personas, con el trabajo, pero además con tu sentido, para qué has nacido y cuál es tu función en el mundo, en la sociedad, con un propósito trascendente. Bueno, yo creo que más o menos lo he explicado, espero que te interese, está en castellano, la editorial Sincronía, y está en inglés, que lo encontrarás por Amazon, tanto como ebook como también como papel. Así que bueno, espero que te interese, estoy disponible si me quieres consultar, si me quieres comentar tus resultados y tu feedback, siempre es muy interesante, porque bueno, en realidad todo mi trabajo siempre está basado en la observación y en la búsqueda de nuevas posibilidades. Muchísimas gracias y espero que estemos en contacto.